Hoy día vamos a, por decir una palabra, poner nuestro enfoque en unas personas, ¿no? En un rey en particular, un rey de Israel, en 4 leprosos por ahí, al profeta Eliseo también, al profeta Eliseo, el verdadero profeta del Señor, un profeta de Dios. Y hermanos, vamos a ver lo que la palabra nos enseña respecto a su reino, respecto a su reino celestial. Hermanos, el título de la predicación que le he puesto el día de hoy es La necedad de la incredulidad. La necedad de la incredulidad. Hermanos, vamos a desembocar finalmente en el 2 Reyes capítulo 7. Pero antes de ello, no vayan ahí porque vamos a empezar en otros capítulos inicialmente. Vamos a empezar en 2 Reyes 1:17. Hermanos, entonces, como les decía, vamos a poner nuestro enfoque en ciertas personas. Hermanos, entonces, primeramente, vamos a ver en 2 Reyes 1:17, ¿ya? El contexto. ¿Cuál es el contexto? Estamos más o menos aquí, hermanos, unos 850 años antes de Cristo. Israel estaba siendo gobernada por un rey impío, un rey malvado, idólatra, apóstata, que se llamaba Jorán, ¿ya? No el Jorán, hijo de Josafat. Ese es otro Jorán. Resulta que hubo un tiempo en el cual 2 Jorán, uno reinaba en Judá y otro en Israel. El de Judá, Jorán de Judá, era el hijo de Josafat. Y el Judá de Israel, de quien vamos a hablar, era hijo de Acab. Un rey bueno, ¿no? No, el rey de quien la Biblia dice que hizo más mal delante de los ojos del Señor. Y si dice 2 Reyes 1:17... y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. ¿De quién está hablando ahí? De Ocosías. El rey Ocosías muere aquí. ¿Y Ocosías era rey de quién? ¿Hijo de quién, perdón? De Acab. Pero Ocosías no tenía hijos, y por tanto quien reina en lugar de Ocosías es el otro hijo de Acab, que se llamaba Jorán. Hermanos, se llamaba Jorán. Entonces aquí dice, y murió conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién murió? Ocosías. La palabra de Jehová que había hablado Elías ya lo había profetizado. Y reinó en su lugar Jorán, en el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat. Hermanos, nosotros lo que vamos a leer ahora se va a enfocar en lo que sucede en Samaria, en Israel, en el reino de este rey Jorán. ¿Ya? Ahí dice, ¿no? En el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Y en 2 Reyes 3:1-3, vayan a 2 Reyes 3, versículos 1 al versículo 3, ahí nos va a dar una información precisa de este Jorán. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, era un rey impío, un rey idólatra, un rey apóstata. Hermanos, porque aunque no como su padre y su madre, ¿quién era su padre? A ver si están atentos. Acab. ¿Y su mamá quién era? Jezabel, ¿no? Aquella mujer de quien también en el libro de Apocalipsis leemos, hermanos. ¿Con un carácter piadoso? No, con un carácter impío. Todo lo contrario, la mujer virtuosa. Entonces aquí vemos, ¿no? Jorán, el rey de Israel. Y luego dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. O sea, Acab y Jezabel eran peores. Porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam. ¿Recuerdan el famoso Jeroboam? ¿No? El primer rey de Israel, Jeroboam. Y de ahí toditos los reyes se fueron a la misma apostasía. Hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Hermano, entonces tenemos un enfoque de quién es Jorán, sus características, su impiedad, no se apartó de los pecados de Jeroboam, y tenemos ahora al profeta de estos tiempos, ¿quién era? Nos vamos a 2 Reyes 2, versículo 15. Y en la primera parte de este versículo 15 dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ahora el profeta en este momento
que vamos a leer era Eliseo, un verdadero profeta, a diferencia de Balaam, por ejemplo, de quien estudiamos las semanas pasadas. Hermanos, entonces, el primer subtítulo que le pongo es la incredulidad de un rey profesante, su apostasía. Y vamos a ir, hermanos, a diversos pasajes de las Escrituras para ver cómo este hombre, a pesar de conocer mentalmente las obras del Señor, no conocía de corazón a Dios, no tenía la fe genuina, a diferencia del rey David, por ejemplo, o a la diferencia de Josafat, el rey de Judá. No, era un hombre impío, hermanos. Y vamos a ir ahí a algunas situaciones. Por ejemplo, vamos a ver aquella situación en la cual el rey de Israel, Jorán, se levanta contra el rey de Moab, contra los moabitas. Y ahí en 2 Reyes 3, versículos 4, dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. ¿Qué sucede, hermanos? Este rey de Moab pagaba al reinado de Acab 100,000 corderos y 100,000 carneros. Es como decir acá 100 millones de dólares, más o menos, aproximadamente. Bastante, era lo que pagaba. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué dice lo que hemos leído? Que ya no quería pagar, dice. Ya no quería pagar, se rebeló contra el rey de Israel. ¿Quién era el nuevo rey de Israel? Jorán. Ahora el rey de Moab ya no quiere pagar. Entonces, ¿qué hace Jorán? Jorán va y llama a su amigo Josafat. ¿Ya? El rey que sí era creyente. Josafat, que era el rey de ¿dónde? De Judá. Hermanos, por favor, para no se pierdan. Aquí está Jorán, rey de Israel. Aquí está Josafat, rey de Judá. Jorán dice: oye, no me quieren pagar todo lo que le pagaba a mi padre antes, entonces voy a ir a pedir ayuda. Va y le toca la puerta al rey Josafat y le dice: mira, se ha rebelado contra mí. ¿Haces guerra conmigo? ¿Le hacemos guerra? Vamos. ¿Ya? Y se unen también con otro rey, el rey de Edom. Y nos vamos al versículo 9 de 2 Reyes 3. Salieron pues el rey de Israel, que era Jorán, el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel, Jorán, dijo: ¿me ha llamado Jehová a estos 3 reyes? Perdón, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Él había tomado una decisión. Él habría consultado con sus principales. Él habría consultado con sus ancianos. Y él tomó una decisión de ir a hacer guerra. Nunca consultó a un verdadero profeta. Y ahora sale, digamos, a echarle la culpa al Señor. Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Culpa a Dios de sus decisiones. Pero era un rey que practicaba en cierta manera los ritos religiosos, dispuestos en la ley ceremonial de Dios, aunque torciendo muchas cosas, ¿no? Como hemos visto el pecado grave de Jeroboam, ¿no? Se inventó un mes de su corazón para hacer cierta fiesta. Este hombre también, hermanos. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo reniega, cómo resondra, cómo habla en contra de Dios. Versículo 11. Ahí sale a hablar ¿quién? Josafat, que era creyente. Estaba ahí, ¿no? Iban a hacer guerra, estaban ahí rodeando. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová, no hay aquí un verdadero profeta de Jehová, no hay alguien que nos pueda dar la palabra de verdad. Hermanos, si eso es lo que nosotros queremos hacer una aplicación, es lo que tenemos que buscar. La palabra de Jehová no adulterada, la palabra de Dios. Entonces Josafat le dice al rey a su amigo Jorán: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. ¿Ya? El verdadero profeta de Dios tiene verdadera palabra de Dios. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Los 3 van a buscar ¿a quién? Al profeta, Eliseo. Hermanos, niños, presten atención, por favor. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: miren, el profeta lo que le dice: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Anda, busca tus profetas impíos, idólatras.
Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Cierto conocimiento del rey de Israel respecto a la soberanía y el gobierno de Dios y la providencia de Dios, mas no tenía un corazón regenerado. Conocía a Dios, conocía ciertas cosas, ¿no? Y dice, Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Está diciendo, ya Jehová nos está entregando seguramente. Y Eliseo dijo, versículo 14, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Miren, hermanos, Eliseo, hermanos, continuamos. Mas ahora, por respeto a quién, a Josafat, traedme un tañedor. Un tañedor es una persona que tocaba un instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. ¿Cómo es eso? Ni lluvia ni nada, pero el valle va a ser lleno de agua. Un milagro de Dios ciertamente, que le dice al profeta Eliseo. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada. ¿Qué está diciendo Eliseo? Está diciendo, miren, Dios va a llenar esos estanques con agua. Y ustedes, sus animales, van a tomar agua de esos estanques, y también les va a dar la victoria sobre los moabitas. Palabra de Dios se iba a cumplir. Hermanos, está todo lo que está aquí, es la palabra inerrante e infalible de Dios y se va a cumplir. Así como que la segunda venida de Cristo está cerca y va a venir nuestro Señor, nuestro gran Señor y Salvador. Así como que nuestro Señor Jesucristo dijo que hay un cielo, hay un reino, su reino, y también hay un infierno. Y también la ira de Dios va a ser manifestada. Hermanos, entonces la palabra de Dios se va a cumplir. Acá Eliseo le dice lo que ya Dios le había revelado. Versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Estaba cumpliendo la profecía de este verdadero profeta. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Los moabitas se preparan para hacer la guerra. Y cuando se levantaron por la mañana, versículo 22, y brilló el sol sobre las aguas, hermanos, eso es tremendo. Había agua, ¿verdad?, sobre la tierra. Y el sol, ahí estaba, brilló sobre las aguas. ¿Y qué vieron los de moabitas? Vieron los de Moab desde lejos que las aguas rojas como sangre. No había sangre. El sol estaba iluminando ahí las aguas que había sobre la tierra, y ellos dijeron, ¡ay, hay sangre! Versículo 23, ¿qué piensan? Miren, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron? Dijeron, estos 3 reyes se han puesto a pelear entre ellos y ahí está la sangre en el agua. ¡Vamos a la guerra! Pero miren aquí algo, hermanos, que también vio este rey, porque estamos haciendo seguimiento al rey Jorán. La soberanía de Dios, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, sobre la mente de las personas y sobre su creación, sobre todo, hermanos. ¿Y eso lo vio quién? El rey de Israel también, a quien estamos poniendo la lupa. Hermanos, entonces, qué tremendo. Dijeron, no, Moab al botín, vamos a la guerra. 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. El relato continúa, hermanos. No vamos a seguir leyendo lo siguiente, pero hasta este momento yo quiero que noten algo. Ahí está el profeta Eliseo, el verdadero profeta del Señor, hablando la palabra de Dios, genuina, no adulterada, y vemos ahí al rey de Israel con todas estas cosas que estaba observando, que salían de su boca. Sin embargo era incrédulo, era un necio para no creer en Dios, para no creer en la palabra de Dios, que también ciertamente demandaba el arrepentimiento y la fe en aquella simiente prometida, el Cristo. Hermanos, entonces, él vio todas estas cosas, hermanos. Y así ahora el hombre, el niño, las personas, pasa lo mismo. La persona ve que
come, bebe, el sol, las estrellas, ve la naturaleza. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Romanos 1. Así, hermanos. Y el hombre no quiere creer. Los jóvenes no quieren creer. Son necios, hermanos, al ser incrédulos. Y este hombre había experimentado todo esto. Pero unos capítulos después, porque vamos a ir a otra escena, vemos aquella ocasión en la que el rey de Siria envía a su capitán del ejército Naamán hacia el rey de Israel Joram para que le sane. Hermanos, entonces ustedes hemos leído esto también hace mucho tiempo, recuerdo un domingo. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que sucede? Había un hombre del ejército de los sirios que se llamaba Naamán. ¿Estaba enfermo de qué? De lepra, ¿no? Y llegó una criada hebrea a trabajar en su casa, vamos a decir, ¿no? Y le dice, ve, hay un profeta allá que te puede sanar en Israel. ¿Qué hace Naamán? Va, le toca la puerta a su jefe, el rey, ¿verdad? Y el rey el rey de Siria, Ben Hadad, ¿no? Y le dice, y luego el rey de Siria, ¿qué le dice? Miren, Segunda Reyes 5, en versículo 5. Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hermanos, ¿saben cuánto eran esas 6,000 piezas de oro? Como 70 kilos de oro. Millones de dólares. ¿No? Si lo traemos este tiempo. El rey de Siria le dice, anda, Naamán, anda, busca, ¿no? Al rey de Israel para que te sane. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sube por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Ciertamente el rey de Israel, ¿qué tenía que hacer? Acá hay un profeta de Dios, ¿no? Eliseo. Entonces voy a decir a Eliseo que hay este problema. Pero miren cómo reacciona en el versículo 7 el rey de Israel, Joram. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Miren cómo reacciona el rey de Israel, Joram. Primero, rasga sus vestidos. ¿En señal de qué? De arrepentimiento. ¿Pero tenía un verdadero arrepentimiento de corazón? No. Era un arrepentimiento espurio, ¿verdad? Entonces él rasga su vestido externamente, se hace todas las cosas, pero internamente su corazón era duro como una piedra. Y dice, ¿no? ¿Soy yo Dios que mata y dé vida? Con eso que está reconociendo, que Dios es el soberano sobre la vida de los seres humanos. Es quien da la vida, sostiene la vida y quita la vida. Él creía eso aquí, mas no aquí, no en el corazón. No amaba a la simiente de la mujer, no amaba a Dios. Pregunto aquí, cada uno tiene que examinarse, amigos, amigas, por favor. Pueden saber que Dios da vida y quita la vida, pero la pregunta es si tienes a ese Dios que quita y da vida. Entonces este rey se molesta, ¿no? Soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? No era creyente, ¿verdad? El rey de el rey de Israel, Joram. ¿Por qué has rasgado tu vestido? Le pregunta Josafat, como diciéndole también, tienes que rasgar, tienes que circuncidar el prepucio de tu corazón, tienes que arrepentirte. Tú lo que has hecho es algo externo. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Dios no ve esas intenciones porque son externas, no nacen de tu corazón. Venga ahora a mí, ¿sé quién? Naamán, y sabrá que hay profeta de Israel. Y en el versículo 14 del capítulo 5 dice, de Naamán, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quién experimentó nuevamente nuestro enfoque en el rey de Israel, Joram? ¿Quién vio todas esas cosas?
¿Quién vio el poder sanador de Dios? ¿Quién vio el poder salvador de Dios? Porque Dios no solamente sanó a Amán, sino también lo salvó. ¿Cómo sabemos? Lucas capítulo 4, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este hombre estaba viendo todo, estaba experimentando la providencia de Dios, su gobierno de Dios, su soberanía de Dios, la voluntad de Dios, la infalibilidad de su palabra, pero no tenía a Dios de la Biblia. Así ahora pasa. Yo ruego al Señor que no haya acá ninguno, ¿no?, que esté exponiéndose a tantas cosas, a tantas verdades de la palabra de Dios, se estén exponiendo al Evangelio del Señor Jesucristo y lo estén rechazando, y que solamente lo conozcan de mente y no de corazón. Entonces este rey observó todas estas cosas, hermanos. Ahora vamos a ir a otra situación. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8. Y dice, hermanos: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Ahí está, imagínense, hermanos, al rey de Siria, se llamaba Ben-Hadad, ¿ya? Él iba a hacer la guerra contra los israelitas, y le dice a ella, a sus siervos: mire, vamos a poner un campamento allá. ¿Y qué pasaba? El varón de Dios, ¿quién era? Eliseo, versículo 9, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. ¿Cómo sabía? Se lo revelaba Dios. Y el rey de Siria, cuando iba a un lugar, quería poner su campamento, resulta que ya no estaban los israelitas. Iban a otro lugar, ya no estaban los israelitas. ¿Qué pasa? Y es por eso que en el 11, miren, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Aquí tenemos a alguien que está soplando. Aquí tenemos a alguien que está contando las cosas ahí a rey de Israel. Así que ustedes me dicen, declárenme quién es el que está contando todo. 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. Oh, hermanos. Entonces, pero miren, noten aquí, porque estamos enfocándonos en un hombre incrédulo, el rey de Israel. Y dice, este hombre dice, ¿no? El siervo del rey Ben-Hadad dice: no, lo que pasa, ellos saben dónde vamos a ir porque hay un profeta de Israel que se llama Eliseo, y ese profeta Eliseo declara al rey de Israel, Jorán, todas las cosas, hasta lo que tú piensas en tu cámara, todo. Entonces, hermanos, yo pregunto lo siguiente, dice: Eliseo, el cual declara al rey de Israel. O sea que el rey de Israel, nos metemos en su cabeza, ¿y él qué diría? Oye, el profeta Eliseo me está diciendo que me mueva de aquí, movámonos. Y llegaron los sirios. Ahora el profeta Israel nos dice que no, el profeta Eliseo nos dice que nos vayamos a otro lado porque van a venir los sirios. Nos movemos. Llegan los sirios. ¿Qué debería? ¿Qué es lo que experimentó? ¿Qué es lo que vio el rey de Israel aquí? La soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, que conocía todas las cosas, hermanos. Pero era incrédulo. La necedad de ser incrédulo. Así nosotros vemos, hermanos, la palabra de Dios viva, no adulterada, preciosa. Vemos de Cristo, vemos de lo que Él es, su persona, su obra, sus naturalezas. Dios, el creador del universo. El pecado del hombre, y el hombre, ¿qué quiere, hermano? No quiere creer. Es incrédulo. Es incrédulo, y este rey también. Entonces el rey Ben-Hadad, ¿qué es lo que decide? Versículo 13. Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Quería atrapar al profeta Eliseo. Y le fue dicho: él está en Dotán. ¿Ya? Muy bien, toma conocimiento Eliseo. Voy a adelantarme unos versículos. Y su criado Eliseo le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos,
Eliseo hacía todas las cosas por fe, era un hombre de Dios, un profeta de Dios. No tenía miedo a lo que le podía venir, lo podían matar. Él sabía que estaba bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el cuidado de la providencia de Dios, lo cual no significa necesariamente que lo iba a salvar, terrenalmente hablando. Pero, ¿qué es lo que observa el criado? El poder de Dios, el ejército celestial de Dios que estaba en su defensa, vamos a decir así. Y así, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que está acá en la voluntad del Señor y dejar todo en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, hermanos. Pero hagamos lo que el Señor dice. No tengamos miedo, no tengamos temor. El Señor está con nosotros, Él tiene control de todas las cosas. Lo importante es que estemos en Él. Niño, niña, escuche por favor. ¿Y qué pasa? Oró Eliseo a Jehová, dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mire, fueron cegados. Versículo 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿A dónde creen que los guió Eliseo? A Samaria. ¿Y quién estaba ahí? El rey de Israel, Joram. O sea que agarra y a todos los sirios que estaban ya como ciegos, los lleva a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, ahí está otra manifestación más de Dios que ahora observó y visualizó. ¿Quién? El rey de Israel, Joram. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Miren, hermanos, acá ven casi cristiano, parece un cristiano. Parece que lo respeta Josafat. ¿Qué hago, Eliseo? ¿Los mato, padre mío? Miren la hipocresía de este hombre. Incrédulo, la necedad de ser un incrédulo. 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces él les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. ¿Quién era su señor de los sirios? El rey Ben-Hadad, el rey de Siria. Muy bien. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Hasta qué pasa algo? Dentro de un momento. Ya vimos lo que Israel observó. Así, amigo, amiga, si alguien no está en Cristo, puedes tener mucho conocimiento intelectual, pero puede ser que no tengas una relación con Él personal. Y es momento de que vayas y corras a Cristo y que creas todo lo que tenemos, así como que este rey debió haber creído todo lo que salía de la boca de Josafat. Amigo, amiga, tenemos que creer todo lo que está aquí en las Sagradas Escrituras, que es palabra inspirada por Dios, por su Santo Espíritu. Hermanos, por favor, les ruego, amigos, amigas, todas las edades. Vamos a ver una cuarta ocasión. Y con esto, vamos a ir. Segunda Reyes 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, ahí está, Ben-Hadad, Segunda Reyes 6, 24, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hermanos, ¿saben cómo eran los sitios? ¿Saben lo que significa sitiar? Significa cercarlos, de manera tal que ellos no podían salir. Y entonces cuando hay esa situación, ¿qué creen que pasa, hermanos? Hambruna, muerte. ¿Por qué? Porque no ingresan los alimentos, no hay comercio. Y era una manera por la cual los ejércitos, cuando hacían guerra, sitiaban ciudades. Para esa manera, ¿qué cosa? Buscar que la gente ahí esté con hambre, debilitada, se mueran, y de manera tal que después los puedan vencer. Y hermanos, eso hace el rey de Siria. Reúne todo su ejército y sube y sitia a Samaria, hermanos. Eso ya estaba profetizado. A causa del pecado, de la gran apostasía, de los reyes de Israel, de los ancianos de Israel, los principales de Israel, del pueblo de Israel, de niños adultos, como dice la palabra, Dios había determinado algo terrible, hermanos. Presten atención, por favor. Ya estaba esto en Deuteronomio 28. No vamos a ir ahí, pero estaba escrito en Deuteronomio 28, versículo 49 en adelante, lo que iba a pasar, hermanos, por causa de este gran pecado de la gente idólatra, que seguía el pecado de Jeroboam. Pero de regreso, hermanos, al versículo 25,
Porque 24, y voy a volver a leer el 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. 25. Y hubo gran hambre en Samaria. Gran hambre, hermanos. Gran hambruna, no había alimentos a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Hermanos, el asno era un animal puro o impuro. Era un animal impuro, ¿ya? De la ley es dada por el Señor. Era un animal impuro. Y la cabeza de este animalito impuro, ¿cuánto valía? Ahí está, 80 piezas de plata, que son casi 1 kilogramo de plata. Imagínense, hermanos, el hambre, la hambruna de los precios de una cabeza de un asno. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, 5 piezas de plata, casi 60 gramos de plata. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Comida? Estiércol de palomas, excremento de palomas. 26. Y pasando el rey de Israel, ¿cómo se llamaba? El rey de Israel, Jorán, por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Este hombre habla de Dios, ¿no? Y sabe que Dios solamente puede salvar. Y por eso le dice: si no te salva Jehová, ¿cómo yo te puedo salvar? Él sabe que no tiene el poder para que puedas salvar o determinar sobre la situación que está pasando, que ahora vamos a leer. Y le dijo el rey, versículo 28, ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Hermanos, miren cómo era la justicia de Dios. Esa es justicia de Dios, hermanos. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice la palabra del Señor. El incrédulo amontona, atesora ira para el día de la ira cuando rechaza a Cristo. Y a causa del pecado de las personas aquí, miren esta situación tan terrible, horrible que estaba sucediendo. ¿Qué situación, hermanos? Que se comían a sus propios hijos. ¿Y cuál era el problema que estaba pasando? Había una mujer que había dicho a otra mujer: mira, hoy día comemos a mi hijo y mañana comemos el tuyo. Ya, muy bien, hagamos eso porque estamos muriendo de hambre, vamos a matar a este hijo. Matan a su hijo y después la otra: ahora te toca a ti. Esconde a su hijo. Rey de Israel, Jorán, por favor, salva, danos una solución. Mira, que ella entregue a su hijo. ¿Para qué? Para que lo coman. Hermanos, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos nuevamente. Pero él no tenía rasgado su corazón, hermanos. Amigo, amiga, si alguien aquí no cree en Cristo, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón sigue duro como una piedra, duro como un diamante? El corazón de un incrédulo es duro, perverso más que todas las cosas, dice la palabra. Entonces el rey oye las palabras y rasga sus vestidos, lo cual era una señal externa, no había nada interno. No amaba a Dios este hombre, no amaba al Mesías. Rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Marca de arrepentimiento, ¿verdad? Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safac, queda sobre él hoy. En otra palabra, que está diciendo: que de hoy no pase que ese Josafat, mátenlo, que se muera. Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safac, queda sobre él, o sea, su cabeza queda sobre él hoy día. En otras palabras, ¿qué decía? Que lo decapite, que lo maten. ¿Y lo culpa a quién? Al profeta de Dios, al que tenía la palabra de Dios. Este hombre, hermano, no era un hombre piadoso. ¿Era creyente Jorán? No. ¿Por qué culpaba a Eliseo? Tal vez pudo haber dicho, ¿no? Bueno, si eres el profeta de Dios, ¿por qué permite estas cosas? La culpa la tiene Eliseo, mátenlo. O tal vez hubiera dicho, ¿no? Si nos hubiera dejado Eliseo que matemos a esos sirios, no pasaría estas cosas, ¿no? ¿Recuerdan? Que los había llevado ciegos ahí a Samaria. O también pudieron haber dicho, ¿no?
tanto cilicio, tanto me he cubierto de cenizas y no hay salvación. Dios no viene, no me hace caso, ¿verdad? O sea que por la pura me estoy vistiendo de silicio. ¿Me entienden, hermanos? Pero su corazón seguía intacto, duro. O también pensaría, ¿no? Mato a este profeta porque es profeta de Dios y Dios tiene la culpa, como una venganza. Así es, hermanos. Pero vamos a ir al versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Noten cómo Eliseo dice, cómo Eliseo dice de Jorán, hijo de homicida. ¿Quién era el papá de Jorán? Acab. ¿Acab había sido homicida? Sí. Había ordenado, bueno, su esposa, pero él también de alguna manera lo autorizó. ¿Matar a quién? A Nabot, ¿no? Para quedarse con su viña. Entonces Eliseo dice: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, si cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Miren estas palabras, hermanos, que salen de la boca de mensajero del rey Jorán. Era el pensamiento del mensajero, era el pensamiento del rey de Israel Jorán. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Para qué? Estoy perdiendo el tiempo. Mejor tomo mi venganza y mato a Eliseo. Y así, hermanos, en este tiempo, la gente, ¿en quién espera? Espera en sus cosas. ¿Se fía de qué? De su inteligencia, de su trabajo, de sus propiedades. ¿Su fe está puesta en qué? En sí mismo, en las cosas del mundo. No tienen las cosas puestas en Dios. Niños, ¿cómo están sus corazones? Jóvenes, ¿cómo están sus corazones? Niños que están creciendo, ¿verdad? Niñas que están creciendo, ¿cómo están sus corazones? Exponiéndose a la palabra de Dios día tras día, día tras día, domingo tras domingo. Este rey de Israel se expuso a todas estas cosas, maravillas del Señor, y dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Nosotros, hermanos, ¿en quién esperamos únicamente? En Cristo, en Dios, y descansamos en Dios, y debemos tener paz a pesar de la situación que pase y nos acontezca. Debemos estar gozosos en todo, hermanos, tener contentamiento. Sí, hermanos. Este hombre era pragmático. Me puse en silicio, me vestí en silicio, no salvó, no funcionó. Entonces, cortemos la cabeza al hombre de Dios. No me funciona lo que me dice aquí el pastor de la iglesia. Yo voy a seguir mi camino y voy a tomar mi decisión. ¿Me están dando consejos respecto a las escrituras de otra manera? No, yo voy a elegir mi camino. Es lo mismo, hermanos. ¿Entienden? ¿Para qué esperar más a Jehová? La necedad de la incredulidad. Y ahora, hermanos, vamos a ir al siguiente punto. Versículo 7. Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Miren, hermanos, lean. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Hermanos, prácticamente aquí está diciendo que la flor de harina, la harina, ¿no?, menuda, bastante en polvo, iba a costar el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo. Es decir, vamos a decir, barato. Con eso que está diciendo Eliseo, va a acabar en sitio. 11 litros de flor de harina iban a costar casi 11 gramos de plata nada más. 1 litro, 1 gramo de plata. Estaba bien. 16 litros de cebada iban a costar 11 gramos de plata. Está bien. La pregunta es, ¿tenían que creer? Tenían que creer, hermanos. Se podía esperar que el rey de Israel tenía que creer estas cosas. Así como cada uno de nosotros tenemos que creer esto, hermanos, y esperar en esto y obrar conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, en su bendita palabra. Tenemos que creer en lo que el Señor dice, hermanos, todo.
Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, un hombre importante sobre quien el rey de Israel se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, le responde Eliseo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como diciendo, ¿no? Si Dios hace unos portones, unas compuertas grandotas en el cielo y cae la harina y cae la cebada así, bueno, va a ser esto así, ¿no? ¿Lo hará? No creo, solamente si es que abriera ventanas en el cielo. Y miren lo que le responde el profeta Eliseo. Y él dijo, o sea, Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y así, hermanos, ¿qué pasa con los hermanos? Miren, tenemos que buscar la explicación espiritual. ¿Qué es lo que pasa con el incrédulo? Se le dice, hay un Cristo, hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo, hija, créelo, por favor. Te rogamos, vez tras vez, día tras día. Pon tus ojos en Cristo. Pero a veces no creen. O no creen. Y tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Cuándo se va a ver a Cristo? Cuando venga su segunda venida, cuando estemos en el tribunal delante de Él, cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él, siendo juzgados. Las ovejas a un lado, los cabritos a otro lado, apartados por los ángeles de Dios. Así está escrito, hermanos, en esta preciosa palabra del Señor. Y se va a cumplir, así como que se va a cumplir lo que Eliseo le decía al rey de Israel y a este hombre, ¿no? En quien el rey de Israel apoyaba su brazo. Entonces, hermanos, versículo 13. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, 4 enfermos leprosos. Sabemos que los leprosos en ese tiempo, hermanos, eran excluidos, ¿verdad? Tenían que ser enviados a una ciudad de refugio, ¿no? A causa de su enfermedad contagiosa. Entonces, aquí dice, ¿no? 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Ellos están diciendo, ¿no? Si entramos a la ciudad, la gente tiene tanta hambre, de repente nos matan y nos comen. O nos van a votar porque no estamos permitidos de estar dentro de la ciudad. Y luego dicen, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Estaban con hambre, no había comida. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Hermano, ¿cómo vive el mundo ahora? ¿Qué dicen las personas? Comamos y bebamos, porque la vida es una sola. Disfrutemos esta vida. La vida es una sola. Total, un día vamos a morir, todos morimos. No hay nada más allá. Todo es aquí. Disfrutemos aquí. Y acumulan y viven conforme a su concupiscencia, rechazando el Evangelio, rechazando a Cristo como si la vida fuera así. Hermanos, ¿solo hay esta vida? ¿Solo hay trabajo? ¿Solo hay hijos, parientes? ¿Acaso la palabra no dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Primeramente. Así, hermanos. Dicen ellos, ¿no? La vida depende de nosotros. Los que entramos nos matan, los que quedamos aquí morimos. Vamos por allá. A ver, si Dios nos salva, no dice eso. A ver si ellos tienen misericordia y nos mantienen vivos. Y no confían en el Señor. Necios, hermanos, para pensar así. A veces el hombre actúa como estos leprosos, ¿verdad? No buscan la salvación, no van a correr hacia la salvación, no van hacia Cristo. Hermanos, amigos, niños, niñas, si están en esa situación, arrepiéntanse, corran a Cristo. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Qué pasó, hermanos? No había ningún sirio. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Hermano, acá no se precisa cómo hizo esto Dios. Si realmente pasó ese ruido y los sirios lo escucharon, o si ellos sin haber ese ruido lo escucharon solamente aquí en sus oídos, no sabemos.
Pero ¿era una obra milagrosa de Dios o no? ¿Dios tenía el control sobre estos sirios? Claro que sí. Él gobierna todo, absolutamente todo. Debes creerlo, amiga, amigo, amiga. Por favor, que Dios es soberano sobre todo. Y que el pecado solamente nos pertenece a nosotros. Y aquí dice ¿por qué? ¿Por qué no había nadie allí? Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. O sea, ellos nuevamente. Dios tiene control de todo, hermanos. ¿Y qué dice la gente de los sirios? Dice: mire, hay ejército, mucho ruido, estrépito de gran ejército. Seguramente el rey de Israel ha tomado a sueldo, se ha pagado a los ejércitos a los egipcios y a los heteos. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Los sirios escaparon, huyeron, pensaron de que había gran ejército ahí de Israel, los egipcios, los heteos. Se corren. Y así, hermanos, Dios es el que produce tanto el querer como hacer por su buena voluntad. Dios es el que hizo todo para salvarnos. Él es el que envió a su Hijo unigénito a esta tierra para hacer esa obra maravillosa y perfecta en la cruz del Calvario y en toda su vida. En quien no hubo maldad ni se halló engaño en su boca. Aquel que está ahora reinando a la diestra de su Padre. Dios hizo todo eso. La salvación le pertenece a Dios. No hay ni un porcentaje en la cual el hombre ahí hace algo para ser regenerado. Nada, hermanos. Nada. Dios salva con brazo fuerte, con brazo poderoso. Así como acá lo salvó. ¿Cómo lo salvó? En su gobierno les hizo escuchar ruido y se fueron. Lo salvó. Dios es también así quien hizo toda su obra, hermanos, con su Hijo Jesucristo. Destinado, el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. El nuevo nacimiento, hermanos, es obra de Dios y todo es para la gloria de Él. La salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Dios. Jonás, Apocalipsis. Cristo es único, hermanos. Él es precioso, tiene que ser precioso para ti. Tienes que correr, amigo, amiga, a Cristo. En Él encontrarás descanso para tu alma. Verdadera paz, verdadero amor para tu prójimo, verdadero amor para tus hijos futuros, verdaderamente para tu familia, tus parientes. Sí, eso lo hizo Dios. Cuando los leprosos, versículo 8, llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Hermanos, ven, los leprosos van, hay comida, no hay sirios, comamos, bebamos, hay oro, hay plata, escondámoslo. Noten, hermanos, así es el ser humano. Piensen solamente en la vida terrenal. Alimentarme de la comida, del pan, beber del agua para saciar mi sed. Pero hermanos, no comen del pan de vida que es Cristo Jesús, ni se alimentan del sacrificio de Cristo, por el cual entregó su vida en la cruz del Calvario. De igual manera, así como estos leprosos amontonan cosas, esconden cosas, el ser humano, ¿qué hace, hermanos? Carrera tras carrera, ¿verdad? Profesión tras profesión, oficios aquí, llenan su tiempo de esas cosas, después diversión, después disfrutes. Y así está de día a día. Y no buscan al Señor. Y es tiempo de que, niños, por favor, una vez más, es tiempo de que corras al Señor y no hagas estas cosas de rechazar a Cristo. Tal vez aquí no hablemos de que estés amontonando riquezas, pero si tu tiempo está destinado solamente a ti, a tus juegos, a tus estudios, a tus, no sé, películas, estás haciendo lo mismo que estos leprosos. Versículo 9, perdón. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos.
Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hermanos, ellos no tuvieron arrepentimiento genuino, pero la ley de Dios, ¿verdad?, estaba en ellos. Dijeron, estamos haciendo mal. Si nos damos aviso a los de Israel, ellos se van a enterar que nosotros no les hemos dicho que ya se fueron los sirios, y nos pueden hasta matar. Y como consecuencia de no contarles, nos van a matar. Entonces vamos y le decimos esta noticia, la buena nueva. ¿Para qué? Para que vengan, ¿no?, y puedan comer, porque acá hay comida, para que la gente no se siga matando ahí adentro. Así, hermanos, cuando nosotros, hermanos, escuchen bien, cuando nosotros hemos sido salvados por Dios, ahora nosotros tenemos que anunciar la buena nueva de salvación y no callarnos para la salvación de las almas. ¿Lo miran detrás de estas cosas, hermanos? ¿Lo miramos? Ellos se dicen, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, estamos callando, tenemos que dar la buena nueva al rey. Y nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos, cuando de verdad el Señor nos convierte, cuando nos convertimos a Dios, a Cristo, a la luz admirable de las tinieblas, no estamos haciendo bien. Reconocemos nuestra impiedad, nos arrepentimos, reconocemos que no estamos haciendo bien, pero luego vamos y tenemos que anunciar esa buena nueva. Hermanos, el Evangelio de Dios no adulterado. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Miren, hermanos, lo que hacen ellos, gritan a los guardas de la puerta. Y así nosotros tenemos que poner en alto el Evangelio de Cristo y exponerlo, hermanos, ante cualquier situación. Sí, hermanos, o no creemos ese mensaje. ¿O no creemos que toda la gente está de camino a la perdición? Así debemos llamar al arrepentimiento y a la fe. Estos hombres que hicieron, gritaron. Tenemos que anunciar, hermanos. ¿Cómo? ¿Haciendo mimos? No, el Evangelio, ¿cómo se puede hacer así? ¿Cómo se puede torcer? El Evangelio demanda arrepentimiento. La buena nueva demanda un arrepentimiento a la persona. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todos. 11. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Ahora, ¿quién toma conocimiento que los sirios se fueron? El rey Israel Joram. 12. ¿Qué hace este rey, hermanos? Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Incrédulo, hermano. ¿Qué había dicho el profeta Eliseo lo que iba a pasar? Que iba a acabarse el sitio. ¿Y qué dice ahora el rey de Israel? No, yo le voy a decir lo que está pasando. Ellos se han escondido y cuando vayamos ahí nos van a matar. Incrédulo, hermanos. Nuevamente pone en tela de juicio la profecía de Eliseo, porque la harina y la cebada iban a disminuir, ¿sí o no? Sí, estaba profetizado por el varón de Dios. Él tenía que creer la palabra de Dios. Y así, amigo, amiga, tienes que creer la palabra del Señor, que es verdadera, justa, santa, buena. Todo lo que habla de nuestro precioso Jesucristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, amigos. Entonces vemos aquí la incredulidad de este rey a pesar de todo lo que experimentó. ¿Recuerdan? La derrota a los moabitas, cuando vieron esas personas el agua, ¿no?, bajo los efectos del sol, lo miraron rojo y dijeron, ¡acá hay sangre! ¡Se han matado! ¡Vamos entonces! Eso lo experimentó el rey de Israel. La salvación de Naamán el sirio, la sanación de Naamán el sirio, lo vio, lo experimentó. Aquellos hombres que llevó Eliseo ciegos y luego le devolvió la vista a Dios, lo experimentó. La providencia y la justicia de Dios respecto a lo que estaba pasando en Samaria por causa del pecado. La gente cómo se mataba y mataba a sus niños. Lo experimentó. Y ahora la salvación de Dios, llevándose a los sirios de la manera en que lo hizo, hemos expuesto, hermanos, también lo vio, pero no creyó, era necio. Somos necios, el ser humano es necio cuando dice no hay Dios en el cielo, que no hay un creador, que todo salió de una explosión del Big Bang, o que la Tierra evolucionó, o que salimos de los monos.
Eso es necedad. Es necedad, amigo, amiga, niño, niña, si ustedes rechazan a Cristo y no se arrepienten. Por favor, les ruego, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Todo eso experimentó este hombre. Así, hermanos, hay muchas personas que experimentan la bondad de Dios, ven los goces de Dios, la salvación soberana de Dios, el único camino que es de Cristo. 13, hermanos. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay ahí. ¿Qué hay, perdón? 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ve. Ahí está, agarran unos caballos con sus jinetes, lo mandan para que vean lo que está pasando en el campamento de los sirios. Vamos a ver si es verdad lo que nos están contando estos leprosos. Ellos fueron, los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. ¿Cuál rey? A ver si están atentos. Joram. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seahs de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Porque la palabra de Jehová es infalible. Así como que es infalible, amigo, amiga, que Cristo va a venir por segunda vez, que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Te va a juzgar, vamos a estar todos, compareceremos delante de Cristo. Amigos, todos pereceremos delante de Cristo, estaremos ahí compareciendo. ¿Qué es de tu pariente que no está en Cristo? Que está actuando como este rey Corán. ¿Qué es de ti, amigo, amiga, que no estás en Cristo? Y sigues todavía rechazando a Cristo, rechazando el único camino. Entonces se cumplió la palabra infalible del Señor. Pero miren, hermanos, voy a repetir el 16. Entonces el pueblo salió, saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seahs de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta, escuchen, a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. ¿Recuerdan que había dicho el príncipe? Bueno, si Dios abre las compuertas en el cielo, como burlándose de Eliseo, entonces seguramente va a ser lo que dice. Pero miren lo que pasa. El rey Joram pone a la puerta al príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada ahí. Murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Se cumplió la palabra del Señor. ¿Murió el príncipe o no murió? Murió. ¿Pero qué le había dicho, recuerda, Eliseo? Tú vas a ver, mas no lo vas a comer. Amigo, amiga, si mueres en incredulidad, vas a ver a Cristo, pero no vas a comer ni gozar de su bendición y estar eternamente con Él. Pero lo vas a ver. Te ruego que vayas a Cristo corriendo, por favor. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Se vuelve a repetir lo que ya leímos hace un rato. Y Dios lo está repitiendo, ¿por qué? Para decirnos que su palabra es infalible, que lo que Él dice se va a cumplir, que nuestro Señor vendrá con sus santos ángeles en el cielo, vendrá con aquellos que murieron en Cristo, serán resucitados, sí, con cuerpo glorificado. Vendrá en la segunda venida. Hay segunda venida, hermanos. Sí. 19. A lo cual aquel príncipe había respondido el varón de Dios diciendo: miren, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, Eliseo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Qué terrible situación. Amigo, amiga que no estás en Cristo, qué terrible situación. Todo ojo verá a Cristo. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo veremos, pero estarás alimentado de Él. Así como este hombre que vio, pero ahí murió en la puerta porque la gente lo atropelló.
Y no se gozó de la comida, de la bebida que había ahí. No. No vio, hermano, la eterna redención en Cristo Jesús, como dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención eterna. Un rescate de eternos, comprados con sangre de Cristo. Eterno. No verás esa salvación eterna, por el contrario, el castigo eterno. Como dice Hebreos 9:27, y una vez predicamos respecto a este versículo, nada más, recuerdo hace ya unos meses atrás, y de la manera que está establecido, amigos, amigas, para los hombres, para todo ser humano. ¿Qué cosa? Que mueran una sola vez y después de esto esté el juicio. Está establecido. Dios sabe el día y la hora que vamos a partir. La pregunta es, ¿estás en Cristo ahora? ¿Verdaderamente te has arrepentido y aborreces el pecado? En todas las áreas de tu vida. Segunda Tesalonicenses 1:6-10, hermanos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros los creyentes. ¿Cuándo? Ahí dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así como que todo lo que decía Eliseo, la palabra de Dios que se va a cumplir, esto de aquí también que estamos leyendo se va a cumplir, se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria. Pero miren lo que es el 8, y tienes que creer esto, por favor, para que corras a Cristo también, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución a aquellos que no aman a Dios. A aquellos que no honran al Hijo. Por eso la palabra dice, honrar al Hijo para que no se enoje. Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Retribución al que no obedece el Evangelio. Es un mandato el creer en el Evangelio. Es un mandato de Dios. Pero va a haber retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué decía Hebreo? Eterna redención. Pero aquel que no cree en el Evangelio, eterna perdición. ¿Es verdad, hermanos? Sí, porque está escrito. Así como era verdad lo que decía el profeta Eliseo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Oh, hermanos, amigos, excluidos de Cristo. ¡Qué terrible! Y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y Filipenses, hermanos, y amigo, escucha, amigo, amiga, escucha, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Después que nuestro Señor Jesucristo estuvo en estado de humillación en esta tierra y murió en un estado de humillación en la cruz del Calvario, luego su estado de exaltación, Él resucitó y ahora está en los cielos. Sí, Él está reinando. Por eso dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos vamos a estar delante de Cristo, todos vamos a reconocer. Este rey también va a reconocer que Cristo es el Señor, pero no con amor. Ya no puede hacer nada ahí, no puede arrepentirse ahí, perecerá eternamente. Se doblará toda rodilla, y todos reconocerán de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, todo ser humano, ahí en el tribunal delante de Cristo, todos los creyentes vamos a reconocer que Cristo es nuestro Señor precioso. Los incrédulos también van a decir, sí, así era, verdad, así era, pero ya no hay vuelta atrás. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcan sus corazones más. Corran a Cristo, aquel que no está en Cristo. Les ruego de todo corazón. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.